Y vamos a ir a la última parte del Catecismo Menor, que es la tabla de los deberes. Vamos para allá. Voy a acercar esto en la pantalla. Ok. Novena parte, disculpen. Tabla de deberes. Textos bíblicos selectos para amonestar al cristiano respecto a su oficio y deberes. ¿Ah? Aquí está dividido por rol que tiene el cristiano, por oficio, y cuáles son sus deberes en ese oficio como cristiano. ¿Ya? Todo sacado desde la Escritura. Para obispos, pastores y predicadores, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas lecturas bíblicas están tomadas de primera de Timoteo, capítulo 3 del 2 al 6, y Tito, capítulo 1, versículo 9. Deberes de lo que los oyentes deben a sus pastores. Comed y bebed lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso está en Lucas 10, versículo 7, 1 Corintios 9, versículo 14. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. No se engañen, nadie se burla de Dios, se recoge lo que se siembra. Gálatas capítulo 6, versículo del 6 al 7. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo del 17 al 18. Seguimos con los deberes de los que oyen a los pastores. Le rogamos, hermanos, que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, es decir, con aquellos que los presiden en nombre del Señor y los aconsejan. Estímenlos profundamente y ámenlos a causa de sus desvelos. Vivan en paz unos con otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 12 al 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ahora seguimos con los deberes, pero del gobierno civil, según este catecismo menor y las lecturas bíblicas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Para los súbditos, recuerden que esto fue escrito en los 1500, ¿ya? Por eso los títulos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Por eso es necesario someterse a la autoridad, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Den a cada uno lo que le corresponde. Al que, al que se debe impuesto, impuesto. Al que se debe contribución, contribución.
Al que se debe respeto, respeto, y honor a quien le es debido. Romanos capítulo 13, versículos del 5 al 7. Ahora ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Recuerda a todos que respeten a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan y estén siempre dispuestos para cualquier obra. Tito capítulo 3, versículo 1. Respeten a toda autoridad humana, como quiere el Señor, ya sea el rey, porque es soberano, ya sea los gobernadores, como delegados por él para castigar a los que obran el mal y recompensar a los que practican el bien. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Deberes para los maridos. Maridos, amen a su mujer y no le amarguen la vida. Colosenses 3:19. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Para las esposas, las mujeres deben respetar a su marido como al Señor. Efesios 5:22. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de las cuales vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Tabla de deberes para los padres. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, según el Espíritu del Señor. Efesios 6, versículo 4. Para los hijos, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es esta: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengan una larga vida en la tierra. Efesios 6, del 1 al 3. Seguimos. Para los criados, empleados y obreros. Obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo, no con una obediencia fingida que trata de agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, cumpliendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor, no de los hombres, teniendo en cuenta que el Señor retribuirá a cada uno el bien que haya hecho, sea un esclavo o un hombre libre. Efesios 6, del 5 al 8. Para los amos, y ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus servidores, y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, que lo es también de ustedes, está en el cielo, y no hace acepción de personas. Efesios 6, versículo 9. Para los jóvenes en general, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuera tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Para las viudas, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Primera de Timoteo, capítulo 5, del 5 al 6. Y por último, en esta tabla de deberes del Catecismo Menor de Lutero, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En esta sentencia se comprenden sumariamente todos los mandamientos. Romanos 13, versículo 9. Ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Aprende tú bien tus lecciones y así tendrás muy ricos dones.